Muy buenas a todos, bienvenidos más al canal. El Betis del Ingeniero ha empatado a 1 ante el Cádiz en el partido en el Villamarín en la sexta jornada liguera y ya encadena 3 partidos sin ganar. Perdió ante el Barça, también en Glasgow con el Rangers y ha empatado en un partido que ha podido acabar ganando, pero donde durante muchos tramos ha dejado muchas dudas. De hecho, Pellegrini ha hecho cambios al descanso que analizaremos. Tenemos que desgranar cuáles han sido las claves del partido, la falta de funcionamiento colectivo de este Betis del Ingeniero, las ocasiones que ha tenido pero que no ha podido culminar por pegada o por Ledesma, los cambios de Manuel Pellegrini que al final han ido cambiando el partido, actuaciones individuales y sobre todo incidir mucho en esa falta de juego colectivo y quizá algunos jugadores que tiran más por lo anárquico o que Pellegrini no está sabiendo darle, digamos, forma al equipo, sobre todo a nivel ofensivo. Le ha faltado creatividad, le ha faltado ideas, en muchos momentos muy plano, y eso por supuesto también es trabajo de equipo. ¡Comenzamos! Comenzamos con ambos 11, partía Manuel Pellegrini con Bravo en portería, línea defensiva para Bellerín, Petzela, Bartra y Miranda, doble pivote para Guido con Marc Roca, Isco en la media punta, bandas para Ayoce y Rodri y arriba William José, únicamente 4 cambios respecto al partido de Europa League del pasado jueves. Por su parte, Sergio González, su Cádiz, comenzaba con Conan Ledesma en la meta, defensa de 4 para Iza, Jorge Meré, Fali y Javi Hernández, centro del campo para Alcaraz, Escalante, en las bandas tanto Robert Navarro como en la izquierda Alejo y arriba Maxi Gómez junto a Cris Ramos. Iniciamos desgranando todos los detalles de por qué el Betis en la primera parte ha sido tan espeso. El Cádiz con un plan de partido esperado, un 4-4-2 muy definido en bloque medio, en poquitos metros, bien organizado y muy solidario en los esfuerzos, y el Betis principalmente ha sufrido porque en salida de balón se ha quedado muy corto. ¿Esto por qué razones viene? A mi parecer por el Guido y Marc Roca en el doble pivote. Son dos jugadores que ante este escenario de partido, de tener que superar un bloque medio tan poquitos metros, les falta creatividad, les falta finura técnica para poder marcar la diferencia. ¿Esto a qué obliga? Más allá de que muchas veces el Betis montaba esta estructura con Bellerín casi de interior, Rodri muy abierto, aunque en 1 contra 1 no es un futbolista que marque las diferencias, Guido muchas veces viniendo muy atrás a recibir, Marc Roca incluso viniendo aquí para que Miranda, que tampoco es una amenaza al espacio, pudiera coger altura, mucho movimiento entre Guido, entre Marc Roca, Bellerín por dentro o por fuera, y todo esto acaba provocando que el Betis no salga, que el Cádiz siga muy cómodo y que la figura angular de la circulación del Betis, que es Isco Alarcón, tenga que venir a recibir muchas veces aquí o como mucho aquí, por delante del doble pivote, y que Isco reciba por delante y no por detrás del doble pivote es algo que habla muy mal del Betis como equipo, de su funcionamiento en salida de balón. Que Isco venga aquí es sinónimo de obligarle a que reciba en esta zona del campo, que aquí son pocos metros, pero en el Villamarín son bastantes más, tenga que darse la vuelta, por aquí va a recibir con un tipo encima, tenga que hacer una conducción de 20-30 metros, tenga que soltarla a uno de los dos costados y luego pisar área. Es obligar a Isco a hacer esfuerzos de 40-50 metros con la pelota y siendo él absolutamente diferencial, y es algo que ya sucedía, recuerdo, con Canales muchas veces cuando jugaba por dentro. Mucho esfuerzo para nada y que habla muy mal del funcionamiento colectivo. Obviamente Isco, más allá de un par de arrancadas, unas cuantas conducciones, no puede hacer esos esfuerzos, y si los pudiera hacer seguramente estaría en un equipo de Champions League cada semana, pero obviamente no es el caso y son esfuerzos inasumibles para él y para casi cualquier jugador de la competición. En este sentido, a Isco se le exige mucho, el Betis cada vez que consigue romper líneas apenas tiene jugadores por delante del balón y las ocasiones que tiene son más en transición por alguna pérdida del Cádiz o un muy buen robo del bueno de Ayoce Pérez aquí, que por juego colectivo, por funcionamiento, por construcción desde atrás. Guido y Marc Roca prácticamente se pisaron constantemente en esa salida, Isco tuvo que venir muy atrás y esto al Cádiz le facilita mucho la tarea. Ayoce recibiendo de espaldas, Miranda, que ha hecho un partido francamente flojito al espacio, no es ningún tipo de amenaza porque no es un jugador rápido, sobre todo en las primeras zancadas, Héctor Bellerín casi que recibiendo por dentro y por fuera Rodri no es una amenaza, y en definitiva pues un casi que caos colectivo con la pelota. Isco muy atrás, Guido y Marc Roca sin hacer prácticamente nada que aporte al equipo, y por fuera con Miranda y con Rodri cero amenazas. Ante eso el Cádiz muy cómodo, pero sí que es verdad que el equipo de Pellegrini defensivamente muy bien hasta el 0-1.
0-1. La realidad es que el Cádiz ni se aproxima al área de Bravo hasta que no llega ese 0-1 que vamos a comentar ahora mismo. Es una acción más del juego después de un córner, error primero de Germán Petzela, que arriesga y manda un envío muy largo, inexplicable, que permite al Cádiz robar y montar la contra. Maxi Gómez por el costado, tiene, a mi parecer, muy mala fortuna Miranda porque el balón le rebota y coge una parábola que prácticamente haga que le caiga en la cabeza a Chris Ramos. Bartra no está lo suficientemente fuerte en la disputa con Chris Ramos, que consigue ganar por arriba, aunque es su especialidad, es evidente, y luego Bravo puede hacer, a mi parecer, bastante más en esa acción. Por lo tanto, un caos, desde mi opinión, colectivo en salida de balón y a la hora de intentar superar este bloque medio, un par de errores o 3 errores en cadena que producen o que generan el 0-1, y además las 2 o 3 ocasiones que tuvo por algunos robos o en situaciones aisladas no consiguió meterla. Por lo tanto, descanso 0-1 en un partido en el que hizo muy poquito con la pelota en ese primer asalto y además, pues sin balón, erró una, no estuvo fuerte en el área y acabó encajando el primero. Pellegrini agita el árbol bastante pronto, primero al descanso entra Abde en el costado zurdo, sale William José y juega Ayoce en punta, y algo más tarde Guardado por Marc Roca, Abner por Miranda y en la banda derecha Luis Enrique por Rodri. Una segunda parte que ha tenido bastantes tramos y que comienza más o menos con las mismas dudas de la primera, pero con el empate, en una acción completamente aislada, en una genialidad técnica por la dificultad que entrañaba de Guido Rodríguez, una especie de chilena, media tijera para poder conseguir el empate a 1, aunque el equipo tampoco estaba terminando de decir mucho, sobre todo en cuanto al funcionamiento colectivo. Tiene ese empate, pero luego desde que consigue el empate hasta el final se queda realmente corto, nuevamente con balón y ante un Cádiz muy cómodo. De hecho, el Cádiz comienza a ganar segundas jugadas, Chris Ramos comienza a imponerse, tiene algunas acciones en el área para poder marcar el segundo, y el Betis defensivamente en la primera parte estuvo cómodo, pero en la segunda ni mucho menos. Volvemos a lo que comentaba, el empate, genialidad de Guido de chilena, en lo colectivo eso tampoco dice mucho, y tiene un tramo en el que hasta el final del partido no consigue tener verdaderas ocasiones de gol y encadenar 3, 4, 5 acciones peligrosas, no consigue asediar al rival como se hacía que el Betis de Carballo, Fekir, etcétera, etcétera. La impresión, la sensación que me transmite a mí es que no termina de carburar y de generar como equipo, que ha tenido ocasiones y solo al final por talento individual y porque al final junta a Abde, a Isco, a Ayoce, a Luis Enrique, que son futbolistas que en los últimos metros pueden marcar la diferencia. Más tarde aparece Conan, que lo comentaremos. ¿Por qué me deja tan frío el equipo a nivel colectivo? Porque la estructura no tiene mucho sentido realmente. Abde muy abierto a la izquierda, Luis Enrique muy abierto en la derecha, Guido y Guardado ocupando el ancho del campo para distribuir de un lado a otro, pero claro, en el área únicamente Ayoce, teniendo la necesidad de marcar el segundo. Los goles es verdad que te pueden llegar por una genialidad de Isco en la frontal del área, que te pueden llegar porque Luis Enrique se invente un regate y consiga una posición importante. Pero lo normal, lo más habitual en este tipo de partidos es que los goles lleguen, o las situaciones más claras, cuando consigues alcanzar línea de fondo, cuando tienes el área muy cargada y luego un rechace del rival acaba en tiro, acaba en un penalti, en una mano, en un rebote, pero sin alcanzar línea de fondo y sin tener el área cargada es absolutamente imposible. Y el Betis insistió mucho en esta estructura, ya estáis viendo, Isco viniendo de un lado a otro para apoyarse en los costados, Guido y Guardado distribuyendo, los laterales pegados a los extremos pero sin terminar de desbordar y sin terminar de atacar la profundidad, y Ayoce absolutamente solo en el área contra 3, 4 o contra 5 futbolistas. ¿Qué es lo que le faltó al Betis? Más amenazas por fuera, pero es que a Abde o a Luis Enrique no se le puede pedir que tengan que desbordar a 1, a 2 y a 3 futbolistas a la vez. Ellos son jugadores que en el 1 contra 1 son muy buenos, pero como todos, en el 2 contra 1 ya tienen más problemas, y que el equipo no encuentre muchas situaciones de 1 contra 1 ni con Abde ni Luis Enrique es lo que habla mal del funcionamiento colectivo. Luego, ninguno de los interiores, ni Guido ni Guardado, rompe la profundidad para intentar sorprender o ocupan el área para buscar zona de
de remate, o por ejemplo los laterales no terminan de desbordar por fuera e incluso se pisan un poco con los extremos que siempre reciben abiertos y en 1 contra 1. Son muchas situaciones que el equipo no termina de generar, de provocar, y esa es la razón por la que a mí a nivel colectivo no me termina de transmitir que verdaderamente está funcionando. Hay jugadores que llevan poco, de hecho el equipo es prácticamente de un Isco Alarcón que solo lleva 6 jornadas aquí, pero siendo tan anárquico y con esa falta de automatismos que se ven en los equipos de lejos, le va a costar verdaderamente mucho. Todavía queda muchísima liga y muchísimos partidos por delante para que el tema comience a funcionar y la máquina se vaya engrasando, pero haciendo partidos así lo va a tener muy complicado. Lo decía antes, al final, en el descuento, casi en los últimos 10 minutos, tuvo ocasiones de sobra para poder marcar. Tuvo a Ayoce 2 o 3 muy claras y con un remate de Espuela en el que Ledesma hace un paradón. A fin de cuentas, la realidad es que no consigue ganar el partido por la figura de Conor Ledesma, que está muy bien y muy inspirado. Pero a mí me parece que este equipo tiene para algo más que para tener ocasiones solamente por mero empuje y por mera calidad individual. Esto, claro que es obviamente opinión personal. Yo no noté al equipo teniendo funcionamiento colectivo bien trabajado, automatismo bien pensados para poder derrumbar a un Cádiz que se esperaba que pudiera plantar esta doble o triple muralla en el campo, y así creo que le costó mucho. Luego, lo decía, Luis Enrique, Ayoce, Abde, Isco, hay calidad de sobra para en una acción, en un centro, en un regate, producir otro remate e intimidar a Conor Ledesma. Pero es que este Betis, yo creo, sinceramente, que tiene talento arriba de sobra para poder hacer 10 como la ocasión de Ayoce o como la ocasión de Isco. Igual soy yo que estoy equivocado, pero mi opinión es esa y a nivel de colectivo aún queda bastante. Además, le faltó la pegada también en últimos metros, después de no haber tenido muchas ocasiones para que las que generó fueran dentro. No estuvo bien en el remate en algunos casos Ayoce, Ledesma apareció siendo salvador y el MVP, en mi opinión, del partido, y por ahí se explica el 1-1. Hasta aquí el vídeo de hoy, un partido con muchas aristas y con muchos temas que analizar. Al Betis durante muchos tramos le faltaron ideas de sobra para poder generar más situaciones de peligro. Tuvo un error que lo pagó muy caro con el 0-1 y luego en el tramo final, por empuje, por calidad, por nivel individual, como lo queráis llamar, tuvo ocasiones, pero no consiguió meterlas y emergió con Ledesma para asegurar el empate para los cadistas. Insisto con mi sensación de que a nivel ofensivo, desde lo colectivo, aún queda mucho por delante para que la máquina engrase y verdaderamente pueda explotar los talentos y el nivel, la calidad, porque los tiene de sobra en la parcela de 3 medias puntas y en la posición de 9. Veremos qué sucede y cómo lo gestiona el ingeniero. El jueves partió ante el penúltimo de la liga, el Granada. Los puntos son necesarios, ya un 8 de 18 en este inicio es el peor comienzo desde la era Pellegrini, así que estaremos pendientes de todo lo que suceda. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.